Bienvenidos a una clase más. En esta ocasión vamos a analizar, como ya bien lo dice la portada, la teoría del déficit de autocuidado de Dorothea Orem. Como ya lo vimos en clase, esta es la teórica principal que se utiliza en la FE Zaragoza y también es una de las teóricas que más se ha estudiado, que más se revisa, no nada más en la FE Zaragoza, sino en casi todas las escuelas universitarias. Es la teórica más ocurrida y más adelante pues vamos a darnos cuenta del por qué la importancia de su teoría y del por qué es tan estudiada. Y bueno, primero vamos a empezar con algunos datos biográficos de Dorothea Orem. Ella es norteamericana, nació en Baltimore, Maryland, en 1914. Comenzó sus estudios técnicos en la escuela Providence en la escuela del Hospital Providence, en la escuela de enfermería en Washington, D.C. Aquí fue donde se diplomó como enfermera a principios de los años 30. Bueno, de acuerdo a la biografía y al sistema norteamericano, esto es una idea mía, quiero pensar que se diplomó primero a un nivel técnico porque posteriormente en 1939, ahora sí en la Universidad Católica de América, ya obtuvo su título como licenciada en Ciencias de Educación Enfermera. Y finalmente en el año de 1946 obtuvo la maestría igualmente en Ciencias en Educación de la Enfermería en la misma universidad, en la Universidad Católica de América. Y bueno, ella lamentablemente falleció a los 92 años, el 22 de junio de 2007. Obviamente tuvo un paso por varias jefaturas, fue profesora, fue decano de algunas escuelas de enfermería, fundó su propia asociación, donde siguió con el estudio de su propia teoría y donde la desarrolló mucho más. Ahorita vamos a ver que de manera clásica se enseña que su teoría se subdivide en tres teorías, pero vamos a ver que esto cambió. Esto es algo nuevo para mí y consideré muy importante que ahora se subdivide en cuatro teorías. La teoría del déficit del autocuidado de Dorothea Orem. Pero vamos a ver más adelante, ¿sale? Bueno, las fuentes teóricas. ¿En qué o en quiénes se inspiró Dorothea Orem para enunciar esta teoría? Bueno, la principal fuente que obviamente ella menciona pues es su propia experiencia en el hospital, en el aula, en toda esta experiencia profesional que fue acumulando con los años. Y la pregunta que guió su pensamiento es, ¿en qué estado está una persona cuando se decide que una o varias enfermeras intervengan en la situación? Esto es, pues cómo se encuentra la persona para que tenga la necesidad de acudir, pues como lo dice aquí, a una o varias enfermeras. Y bueno, ella concluyó que este estado es la incapacidad de las personas de proporcionarse por sí mismas y continuamente el autocuidado de calidad y cantidad necesario según las situaciones de salud personal. De aquí entonces es que deviene esta situación del autocuidado. Cuando la persona no tiene esta capacidad es donde entra inmediatamente enfermería para subsanar este déficit. Y como les menciono, estas van a ser palabras que vamos a estar escuchando constantemente en este video. Déficit, autocuidado y obviamente sistemas enfermeros. Y bueno, obviamente además de su propia experiencia, Orem pues acudió a la bibliografía, a las estudiosas de la enfermería. Aquí solo menciono algunas porque lógicamente que hay más enfermeras que antes de ella fueron labrando el camino, pero bueno, algunas de las que son reconocidas por el gremio son Abdela, Henderson, obviamente Florence Nightingale, Hildegard Peplau, Martha Rogers, Calista Roy y obviamente un largo etcétera, ¿verdad? Aquí solamente se mencionan algunas. Y como es de esperarse, obviamente también se sustentó en otros expertos de otras áreas. Aquí, pues la verdad, seguramente que hay psicólogos, sociólogos, gente experta en medicina, Alport, Alnort, Barnard, Fromm,
Son algunos de los nombres que también se mencionan en la bibliografía que se consultó para desarrollar esta presentación. Y bueno, entonces como podemos ver, se basó en su experiencia, lógicamente empezó a estudiar a otras teóricas o a otras profesionales de la enfermería que también han publicado libros y obviamente acudió también a otros expertos de otras áreas que también le dan un fuerte soporte a la teoría del déficit de autocuidado de Dorothea Aure. Bueno, ¿cuáles son los principales conceptos y definiciones que ella maneja en su teoría? Como les dije, este es un descubrimiento para mí, también ahora lo será para ustedes. Son 4 teorías, ¿sale? Siempre se enseñan 3. Aquí vienen una que se enseña clásicamente, que es la teoría del autocuidado. En ella va a describir el por qué y el cómo las personas cuidan de sí mismas. Esta es una de las principales o de las que se enseñaba. Esta es la nueva, la teoría del cuidado dependiente. Esta explica de qué modo los miembros de la familia y o los amigos proporcionan cuidados dependientes para una persona que es socialmente dependiente. Anteriormente, la teoría de Orem casi no se utilizaba, o bueno, hasta ahora casi no se utiliza en personas menores de edad o en personas que tienen alguna discapacidad, porque justamente esta era la debilidad de la teoría del déficit de autocuidado de Orem, que al hablar de autocuidado hablamos de que la persona es capaz de cuidarse. Por lo tanto, pues como ustedes saben, un bebé, un menor de edad, pues aún no es capaz de cuidarse por sí mismo. Entonces, tratando tal vez de subsanar esta debilidad que ella misma en vida reconoció, es que enunció esta teoría del cuidado dependiente para pues tratar de utilizar su propia teoría en personas que son incapaces de autocuidarse por sí mismas. Sería cuestión de revisar aquí la bibliografía porque yo la verdad no he revisado estudios recientes, pero tal vez ahora ya se pudiera ocupar en pacientes pediátricos, pero esa era hasta ahora, y como yo tengo entendido, su debilidad de esta teoría, ¿no? Que solamente se podía ocupar en personas mayores de edad, porque uno de los requisitos importantes es el autocuidado. Y bueno, junto con la teoría del autocuidado, estas otras dos son las teorías que se enseñan y que se siguen enseñando lógicamente, porque son las que sostienen la teoría del déficit del autocuidado. Aquí va a describir y explicar cómo es que la enfermería puede ayudar a las personas y la teoría de sistemas enfermeros. Aquí va a describir y explicar la relación que hay que generar y mantener para que se produzca el cuidado de enfermero. Y bueno, aquí está un pequeño círculo, un pequeño diagrama. Aquí en medio está pues obviamente la teoría del déficit del autocuidado de enfermería. Y aquí está pues la teoría del autocuidado, la teoría del cuidado dependiente, que es esta nueva subteoría, la teoría del déficit del autocuidado y la teoría de sistemas enfermeros. Estas 4 en su conjunto van a formar pues lo que es el núcleo de la teoría del déficit del autocuidado. En la anterior diapositiva también está este diagrama para que también si gustan copiarlo, pausar el video y lo utilicen, si no, pues también pueden copiar los nombres que están aquí de cada una de las teorías que en conjunto forman pues la teoría del déficit del autocuidado de enfermería. Y bueno, obviamente el concepto básico, esencial de la teoría de Orem es el autocuidado. Y como podemos ver aquí citado en la diapositiva, pues son las prácticas y actividades que las personas maduras o que están madurando inician y llevan a cabo en determinados periodos por su propia parte y con el interés de mantener un funcionamiento vivo y sano. Continuar con el desarrollo personal y bienestar mediante la satisfacción de requisitos para las regulaciones funcionales y del desarrollo. En otras palabras, todas las actividades que una persona lleva a cabo para su propio cuidado. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante, este concepto, porque pues finalmente es en el que se va a mover, es el eje central de la teoría de Orem, el autocuidado. Y bueno, como mencionamos,
Este autocuidado se va a dar a través de cubrir ciertos requisitos de autocuidado universal. ¿Sale? Estos requisitos van a enfocarse a mantener la integridad estructural y funcional del ser humano en diversas etapas del ciclo vital. ¿Sale? Y bueno, estos objetivos se deben de cubrir desde el punto de vista de Dorothea Oren para hablar de que una persona está realmente y completamente saludable. ¿Sale? Entonces, los requisitos de autocuidado aquí están. Los voy a mencionar de manera muy rápida. Todos se intuyen. No hace falta como que una gran explicación. Entonces, debe de haber un mantenimiento suficiente, un aporte suficiente de aire, de alimento, de agua. Debe de haber, obviamente, un cuidado o una provisión de cuidado asociado con los procesos de eliminación y excrementos. Esto no solamente se limita a los excrementos, sino a todos los desechos humanos, el sudor, la orina, en la respiración, el inhalar oxígeno, el exhalar dióxido de carbono. Todos los procesos de eliminación deben de estar, obviamente, de manera óptima, porque si estamos eliminando sustancias que nos sirven o que son vitales, pues ahí hay algún déficit o un daño, ¿sale? Mantenimiento de un equilibrio entre la interacción social y la soledad. Prevención de peligros para la vida. Esto es el funcionamiento y el bienestar humano, o sea que la persona esté saludable, ¿sale? Y promoción del funcionamiento humano y el desarrollo en los grupos sociales de acuerdo con el potencial humano, las limitaciones humanas conocidas y el deseo humano de ser normal. En otras palabras, que la persona se desarrolle en su ambiente social lo más sano posible, ¿sale? Entonces, todos estos requisitos los vamos a encontrar y son parte de la teoría del déficit de autocuidado. Si alguno de estos requisitos se encuentra dañado o no hay un aporte suficiente, como lo dice en sus encabezados algunos de estos, pues obviamente va a haber un déficit de autocuidado. Bueno, entonces, para repasar rápido, tenemos que la teoría del autocuidado es la que nos va a decir, pues, cómo se está cuidando la persona. Si es alguien que requiere un cuidado dependiente, está esa segunda teoría. Está la del déficit de autocuidado, que como ya revisamos, si algún requisito está dañado, pues obviamente va a haber un déficit en el autocuidado. Y finalmente la cuarta teoría, que es esta, ¿verdad? Los sistemas enfermeros básicos. Entonces, si no hay un autocuidado adecuado, encontramos un déficit, es donde entra esta cuarta teoría, que es la de sistemas enfermeros básicos, ¿sale? Como dice aquí y lo menciona Orem, pues los sistemas enfermeros son las series y las secuencias de las acciones prácticas deliberadas de las enfermeras que van a actuar de acuerdo a las acciones de sus pacientes para conocer y cubrir los componentes de las necesidades terapéuticas de autocuidado de sus pacientes, proteger y regular el ejercicio o desarrollo de la actividad de autocuidado de los pacientes. En otras palabras, más llanas y sencillas, van a ser las intervenciones que va a realizar la enfermera para que el autocuidado de su paciente mejore. ¿Sale? Estos sistemas enfermeros básicos, Orem los dividió en 3 y los vamos a ver a continuación. El sistema completamente compensatorio. Aquí todas las actividades las va a hacer la enfermera. El autocuidado lo va a hacer totalmente la enfermera. En este caso, el autocuidado terapéutico, esto es, todas las intervenciones enfermeras. Va a compensar la incapacidad del paciente de realizar su propio autocuidado. Va a apoyar y proteger al paciente. Como lo podemos ver en la imagen, la enfermera es la que va a llevar a cabo absolutamente todo el cuidado del paciente. Porque el paciente está en un déficit muy amplio, muy grande. Por lo tanto, él solo no puede cumplir con este autocuidado y la enfermera es quien va a compensar absolutamente todas las necesidades de este paciente. Tenemos el sistema parcialmente compensatorio. Como podemos ver en la lámina, el profesional de enfermería aquí va a aplicar ciertas medidas de autocuidado, va a compensar las limitaciones y va a ayudar al paciente cuando sea necesario. Aquí el paciente de alguna manera puede realizar ciertas actividades, no tiene tantas limitaciones y por lo tanto él va a ser también un participante activo.
Por lo tanto, el igual va a realizar ciertas actividades o medidas de autocuidado, también va a regular la actividad del autocuidado, va a aceptar cuidados y la asistencia de la enfermera cuando sea requerido. Entonces, la diferencia con el totalmente compensatorio o completamente compensatorio es que la persona no está consciente o no tiene la capacidad para poder cuidarse por sí misma, y aquí vemos que el paciente ya tiene cierta independencia, pero aún tiene o requiere del cuidado de alguien profesional, en este caso, pues de la enfermera. Y finalmente, el sistema formativo de soporte, o como en otras bibliografías lo llaman, de apoyo educativo. Aquí la enfermera solo va a regular el ejercicio y el desarrollo de las actividades de autocuidado, o sea, va a asesorar a su paciente en donde conozca que hay algún vacío de información, y obviamente el paciente va a conseguir el autocuidado. Aquí únicamente se va a orientar, se va a enseñar al paciente, y el paciente va a recibir la información para generar el solito el autocuidado. Aquí no va a haber ninguna actividad en la que la enfermera o el enfermero tengan que cubrir alguna necesidad. Simplemente va a orientar para que la persona por sí sola sea capaz de generar este autocuidado. Y bueno, en conclusión, Orem estructuró y desarrolló el conocimiento enfermero, la práctica enfermera. Como pueden ver, su teoría es muy práctica. Su teoría está basada 100% al desarrollo de la práctica enfermera. Obviamente se puede utilizar también para investigación, para docencia, para administración, pero como pueden ver, su teoría está muy enfocada a la intervención directa con el paciente. Y bueno, ya para terminar, les dejo esta frase que también dijo esta Dorothea Orem: la enfermería es una misión práctica, pero una misión práctica a la que se dedican personas con un conocimiento especializado de enfermería teórica, con capacidades desarrolladas para aplicar este conocimiento a situaciones concretas de la práctica enfermera. En otras palabras, únicamente los enfermeros tienen el conocimiento y la capacidad para enseñar, para cuidar y para orientar a los pacientes. Eso es lo que nos quiere decir Dorothea Orem en esta frase. Y bien, esto es a grosso modo, de una forma muy breve, lo que es la teoría de Dorothea Orem. Y bueno, ahí tienen la bibliografía por si gustan checarlo. Y pues eso sería todo, chicos. Nos vemos en clase.